Argentina se encuentra en el medio de un proceso electoral que se inició con las elecciones PASO, con las primarias obligatorias, y cuyo segundo momento son las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre. Estas elecciones están marcadas por el triunfo inesperado en las PASO de la figura de Javier Milei y de La Libertad Avanza como espacio político. Un triunfo que tomó a muchos ciudadanos y analistas de sorpresa y que plantea un interrogante acerca de la continuidad del sistema de dos coaliciones que había reorganizado la oferta electoral luego de la crisis de representación del 2001. La actual coyuntura plantea un interrogante acerca de la continuidad del sistema bicoalicionista que organizó la oferta electoral luego de la crisis de representación de 2001. La consolidación de dos coaliciones de gobierno electoralmente competitivas, con el kirchnerismo por un lado organizando como novedad el campo peronista y el PRO y luego la coalición de Juntos por el Cambio organizando el electorado no peronista, resultó en un escenario donde dos coaliciones electoralmente competitivas lograban congregar alrededor del 90% del electorado. Esto distinguía, digamos, a la Argentina de otros escenarios electorales marcados más bien por la fragmentación política o por la irrupción de outsiders. La aparición de la figura de Javier Milei y el desempeño de Milei y de La Libertad Avanza, su espacio político en las PASO últimas, pone en cuestión todo este anterior escenario. Javier Milei emerge como el fenómeno político en las elecciones de medio término de 2021. Y en ese momento su figura no tuvo mucha repercusión más allá de la ciudad de Buenos Aires y de ciertas localidades del Gran Buenos Aires. Durante 2022 y 2023, sin embargo, la figura de Milei comenzó a adquirir mayor notoriedad y a crecer en las encuestas. Es por ello que muchos analistas presagiaron, sobre todo en este año, un escenario electoral de 3/3 para las elecciones presidenciales. Sin embargo, los magros resultados que el espacio de Milei, La Libertad Avanza, logró en las diversas elecciones provinciales que se celebraron con anterioridad a las PASO y el registro por parte de los encuestadores en meses antes de la celebración de las PASO de una aparente caída en el nivel de apoyo a Milei, generaron la impresión que Milei y La Libertad Avanza no representaban una amenaza real al bicoalicionismo. Su victoria en las PASO, celebradas en agosto de 2023, sorprendieron y sacudieron, sin embargo, los cimientos del orden político. Sorpresivamente, un outsider sin ninguna maquinaria política lograba un landslide electoral que tenía pocas referencias en la historia electoral argentina. La Libertad Avanza ganó en 16 provincias, muchas de ellas provincias que eran tradicionalmente dominios de políticos del peronismo. Paradójicamente, su peor desempeño fue en aquellas localidades, la ciudad de Buenos Aires y ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde los porcentajes obtenidos en la ciudad de Buenos Aires casi un 18%, en la provincia de Buenos Aires 24%, estuvieron muy por debajo de su promedio nacional, que estaba alrededor del 30%. ¿Cómo explicar esta aparición y el éxito de Milei, que frente a todos los pronósticos se logró ubicarse como el candidato más votado y como el espacio político más votado?
si bien en un escenario de relativa paridad, donde los distintos espacios políticos prácticamente se repartían un tercio de los votos emitidos. ¿Cómo explicar este desempeño de Milei y de La Libertad Avanza? Podemos buscar dos tipos de explicaciones. Una que tiene que ver con el voto retrospectivo. La elección tuvo lugar en un contexto marcado por una profunda y prolongada crisis económica que se traduce en un sostenido deterioro del poder adquisitivo de la población. Argentina tiene uno de los salarios medidos en dólares más bajos de la región y desde hace casi una década lidia con altísimos niveles de inflación y con el aumento sostenido de la tasa de pobreza. Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato con una inflación anual del 30%. Mauricio Macri, a pesar de su promesa de reducirla drásticamente, terminó su mandato con una inflación del casi 54% anual y actualmente la inflación está alrededor de un 120% anual. Existe, por tanto, en la población la sensación de un doble fracaso que afecta la credibilidad de ambas coaliciones. En este clima socioeconómico, las dos coaliciones han estado marcadas por disputas internas. La administración de Alberto Fernández estuvo signada por luchas intestinas entre las diversas facciones del peronismo y fundamentalmente por el conflicto entre el presidente y la vicepresidenta. Del lado de la oposición, el clima imperante no era muy diferente. A medida que se acortaba el calendario electoral y se acercaba la fecha de las primarias, las internas entre facciones que aspiraban a encabezar las listas en las elecciones de octubre recrudecieron. Por lo tanto, tenemos un escenario que, en cierta manera, marcado por este doble fracaso de las coaliciones y por este espectáculo de luchas intestinas que ha favorecido, o por lo menos que tiene resonancia con el discurso anticasta de Milei. Por otro lado, podemos pensar a la dirección del voto como un voto prospectivo, es decir, un voto en dirección hacia políticas pro mercado. Uno puede explicar la emergencia de Milei a través de cambios en la cultura política de sectores del electorado frente a lo que perciben como el rotundo fracaso de la solución estadocéntrica que los Kirchner promovieron como salida de la crisis de 2001. Lo expresó claramente Javier Milei estos cambios culturales cuando en su discurso, luego de su victoria electoral de las PASO, sostuvo que hace 10 años no se podía decir en público que era liberal y que si él hubiese seguido los focus group tendría que haberse hecho socialista. La derechización de sectores de la sociedad puede ser pensada como el rechazo a un status quo angustiantes cuyos responsables se identifican con la izquierda o el progresismo. La adhesión de un tercio del electorado a Milei no puede reducirse exclusivamente a un voto negativo contra la casta, sino que también apuesta al liberalismo económico como una estrategia para superar la crisis y dejar atrás el actual estado de las cosas. La libertad avanza, por lo tanto, capitaliza cambios más amplios en la orientación política del electorado, que no solo involucran a sectores altos y medios, sino que también vienen sucediendo a nivel de los sectores populares. El discurso libertario de Milei encuentra eco en sectores populares no beneficiados directamente por la intervención estatal, fundamentalmente aquellos que operan en la economía informal, trabajadores pobres, precarizados. Por lo tanto, estamos frente a la posibilidad de que se inaugure una nueva etapa política que ponga cierre al escenario que había estructurado, de dos grandes coaliciones, que había estructurado el juego electoral a partir de las crisis de 2001 y que se consolida fundamentalmente a partir de 2008. Milei
estructura discursivamente una nueva grieta en la que se contrapone la libertad avanza como fuerza antisistema que impugna a todo el arco político, tanto a Juntos por el Cambio como a Unión por la Patria. El escenario está abierto y se hace difícil hacer pronósticos. Pero de existir un triunfo de Javier Milei, se inauguraría un escenario bastante preocupante en la escena política, debido precisamente al carácter de outsider de Milei y de las pocas bases institucionales y territoriales con las que va a contar la Libertad Avanza. El escenario electoral está abierto, no sabemos cuál va a ser el resultado en 22 de octubre, pero existe la posibilidad de que la fuerza de Milei sea una de las fuerzas que vaya al balotaje. En ese caso, y en el caso de que exista un eventual triunfo de Milei, supondría el cierre de este escenario de bicoaliciones y la inauguración de una nueva etapa política que plantea muchos interrogantes, sobre todo frente a el desplazamiento de dos coaliciones que habían monopolizado el voto político y que tenían relativo equilibrio en términos institucionales y electorales, por la presencia de un presidente hiperminoritario que carece de apoyo significativo, ya sea a nivel de los gobernadores o a nivel de Congreso.